más. Parece que hay una montaña bien alta. Es un gozo, una alegría siempre estar en la casa del Señor, sabiendo que aquí somos muy bendecidos de parte de Dios con su palabra, cuando lo creen. Y como siempre menciono, este es un país de trabajo. Todos tenemos que trabajar. Y como humanos que somos, nos cansamos. Pero una cosa yo te puedo decir, gracias, que cuando tú vienes a la casa del Señor, aún cansado, aquí recibe descanso. Cuando lo creen. Y todo en la vida hay que hacer un esfuerzo. Todo conlleva sacrificio. Aunque venir al templo no es un sacrificio, es una bendición. Amén. Que aunque estemos cansados, aquí vamos a sentirnos bien. Dios se encargará de bendecir y salir por esa puerta con nuevas fuerzas. ¿Cuánto lo creen eso? Es así. Solo que todo en el Señor se recibe en fe. En fe. No porque tú lo sientas, sino todo es en fe. Está establecido así. Tú no tienes que ver para creer. Tienes que tener fe para ver. Entonces, cuando uno en esa actitud viene aquí, Dios te va a bendecir. Y le damos gracias al Señor porque podemos llegar aquí libremente, sin persecución como en otros lugares, que para servirle a Dios es difícil. Pero en un país que tenemos la libertad de alabar a nuestro Dios, ir a la iglesia que queremos. No hay prohibición. Y es un privilegio. Porque hoy en día, hermano, en la fe, créeme, le cuesta servirle a Dios por la oposición que hay en esos países. Yo le doy gracias a Dios por este país. También usted debe darle gracias a Dios que lo ha traído a este país. Saben, el Señor, Dios ha cambiado nuestra vida. Somos bendecidos, somos personas nuevas en el Señor. Pero también este país te ha dado una oportunidad de no ser la misma persona que tú eras, que yo era en nuestros países. Porque yo que he salido de misiones a muchos países, sé cómo viven nuestros hermanos en la fe. Así que a Dios hay que darle gracias por esta tierra. La iglesia de Jesucristo es la luz, es la sal de la tierra. En nosotros hay una demanda de parte de Dios de ser luz, de ser sal aquí en la tierra. Solamente los redimidos, los hijos de Dios, son los que marcan la diferencia en medio de las tinieblas. Cuando lo creen esta noche. Así que enviamos un saludo a todos los pastores, a mis pastores, yo les llamo, que trabajan bajo el Ministerio Cristo Reina en todos los países donde están, que siempre nos están mirando a través de las redes, México, Guatemala, Cuba y República Dominicana. Quiero que se ponga de pies y voy a continuar con la segunda parte de esta enseñanza. No sé si el cielo ya lo puse en la pantalla, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2,
y vamos a estar leyendo versos 4 y 5. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. 4, 5. Versos 4 y 5 del capítulo 2. Cuando todos lo tengan, digan amén. Ese no salió del tumbo. Un amén resucitado. Ahora sí. Gloria al Señor. Vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Y si no te hubiera arrepentido. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora donde tu pueblo está reunido para alabarte, glorificarte, honrarte, bendecirte y darte toda gloria. Señor, te ruego que abra nuestros oídos espirituales y que nuestro corazón esté receptivo a recibir tu palabra, Señor. Porque tu palabra es como el espejo que revela nuestra condición. Nos habla, nos redarguye. Y tú conoces todas las cosas. Conoces los pensamientos del hombre. Sabes lo que estamos pensando individualmente en este momento. Te pedimos que esta palabra nos bendiga y que nos redarguya para reconocer nuestra condición. Porque muchas veces creemos que estamos bien. Sin embargo, hay un reproche de parte tuya para nuestra vida. Queremos ser sinceros, transparentes delante de ti. Queremos agradarte aún con nuestro pensamiento. Señor, glorifícate y habla a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado pueblo del Señor. La semana pasada comenzamos el estudio enseñando sobre esta iglesia del capítulo 2 de Éfeso. Y no le voy a hablar de la ubicación donde se encontraba, usted lo conoce, usted sabe. La ubicación muchas veces tiene que ver mucho, pero lo más importante aquí, lo que Dios nos habla como iglesia, cuál es nuestra condición, que estamos haciendo, cómo Él está con nosotros, complacido o no complacido. Cuando hablo de iglesia, la palabra iglesia se habla de una asamblea, una congregación. Pero cuando hablamos individualmente, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. No podemos, no hay una declaración por ahí, oh, tú eres iglesia, de aquí ya que vaya. No. Si vamos a la enseñanza de la palabra, iglesia es cuando estamos congregados. Individualmente somos templo donde mora el Espíritu Santo. Pero la semana pasada me quedé hablando sobre esta iglesia en particular, cómo caminaba, cómo se movía,
¿qué hacía? Era una iglesia que a la vista humana, alante del mundo, decía, cualquiera decía, esa es la iglesia ideal. Esa es una iglesia. Si usted ve del comienzo el elogio que el Señor le pone a esta iglesia, un elogio hermoso, porque era una iglesia completamente que era pegada a la palabra, celosa porque enseñaba y estaba toda contra todo aquel que en realidad no seguía la sana doctrina. Y esto lo podemos ver al principio. Escribe al ángel de la iglesia, del capítulo 2. Tú puedes mirar ahí. Se cree que al ángel de la iglesia le está hablando al pastor, porque es el ángel de la iglesia que predica la palabra de Dios. Y esta carta va a él de parte del Señor. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquí está hablando de que nosotros los pastores damos la diestra del Señor en su mano derecha. Dice, el que tiene las 7 estrellas. Yo quiero aplicar un poquito, posiblemente usted comienza a leer allí, se puede confundir un poquito, porque es simbólico. Es simbólico el candelero, la candelabro, cuando habla, porque ya son 7, porque individualmente son de uno, pero yo voy a explicar eso un poquito para que entiendan. Cada pastor llamado por Dios, porque para ser un pastor tiene que ser llamado por Dios. Hoy en día se ve muy frecuente que los pastores se llaman ellos mismos. O lo pone el hombre, o se van a una escuela, estudian para pastorado. Mire, eso no funciona así. Porque yo conozco bastante que fueron para hacerse pastor y están en el mundo. Pero pastor que Dios llama se mantiene con el llamado ahí en su espíritu. Entonces, por eso, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas, que es el Señor, es Jesucristo. Dice, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Tampoco esto significa que son físicos. Significa que el candelero es una luz de lo que es Cristo. Bueno, escuche bien esto, quiero darle un poquito de aclaración. Esto es algo, todas las iglesias representan la luz de Cristo. Cada iglesia es una luz que hay encendida en este mundo. Y el candelero es símbolo de esa luz. Y dice que se pasea en medio de ellos, o en medio de la iglesia. Jesucristo se pasea en medio nuestro. Por eso que la iglesia debe tener suma reverencia cuando está aquí en el templo, en la casa de Dios. Porque aquí está el Señor. Usted no lo ve con sus ojos físicos, naturales, pero Cristo está aquí. ¿Cuántos lo creen eso? El Señor está en medio nuestro. Y solo de pensar eso debe despertar una reverencia increíble en nosotros. Entonces, dice de los 7 candeleros de oro, dice esto, el verso 2, yo conozco tus obras. El Señor está muy pendiente. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué hago yo para Él?
Las obras son reconocidas por el Señor. Y también dice, y tu arduo ¿qué? Trabajo. Nunca te canses de servirle a Dios. Nunca te quejes, porque tienes recompensa. Dios no es deudor de nadie. Dios paga y paga bien. Cuando le servimos, Dios nos bendice, hermano. Muchas veces el enemigo quiere confundirte y muchas veces tú te desanimas sirviéndole a Dios. No quieres ya servirle a Dios. Pero tú y yo debemos de entender que servirle a Dios es un privilegio. Hasta cuando miramos por ahí en el piso un papel que alguien irreverente tiró, o cuando dejamos una botella de agua cuando terminó tirada. No, eso no le agrada a Dios. Es como tirarle basura a la casa de Dios. Si tú traes una botella de agua para tomar, que no es prohibido, cuando termine, llévate de ahí y te das. Eso se llama cuidar la casa del Señor. Dios mira todo eso con agrado. Usted y yo tenemos cuidado de que la casa del Señor se mantenga limpia. No vaya o no piense, no deje que un pensamiento pase por tu mente, que lo recoja otro. No. Tú eres responsable de dejar ese lugar limpio. ¿Cuántos están aquí? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Como nos toca a nosotros como pastores, ¿qué paciencia se demanda? Siempre yo era impaciente antes de conocer al Señor. Ay, Dios mío. Lo que le llaman pólvora. Nadie que no tenía paciencia. Pero ahora Dios me la da. Es un fruto del Espíritu Santo. Y que no puede soportar a los malos. Oiga la condición de esta iglesia como era. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Oiga, la mayoría son apóstoles. Tienen epidemia de apóstoles. Es increíble. Yo he ido a reuniones, todo el mundo es apóstol. Digo, ¿qué yo hago aquí? Me dicen a mí, bienvenido apóstol. Digo, no te equivoques. Créeme a mí, ¿sabes cuánta gente es apóstol? Porque muchos tienen el concepto equivocado, que porque Dios le ha dado la bendición de levantar 4 o 5 iglesias, ya son apóstoles. Usted puede levantar 50 iglesias si no lo hace apóstol a usted. No es la iglesia que se levante que determina el apostolado. Es muy importante para que no se confunda. Ser un apóstol. ¿Y qué significa ser un apóstol? Hay que conocer quién reúne las cualidades divinas para llamarse apóstol. Yo puedo explicarle qué es un apóstol, pero este no es el tema. Pero no llame apóstol a cualquiera. Hay muchos que tienen la idea de decir que ya no, después de Pablo no hubo más apóstoles. Porque él dice, yo fui el último de los apóstoles. Y fui como un abortivo. No sé dónde te deja pensar eso a ti. Pero cuando vamos a Efesios y habla de lo que Dios estableció, hay apóstoles. Pero no es cualquiera apóstol. No cualquiera. Por eso que la iglesia debe discernir cuando una persona dice, yo soy apóstol. Examínese. Es que el pueblo lo dice. Se dicen ser apóstoles, pero no son. Los has hallado ¿qué? Mentiroso. Sí. No, ahora mismo se hacen sus credenciales. Soy apóstol. Yo fui a una iglesia, a una reunión hace unos años
y una pastora va a saludar. Yo conozco al apóstol, el pastor de esa iglesia por muchos años. Y ella le llamó por su nombre. Pastor, le dijo, Dios te bendiga. Dijo, un momento, le dijo ella. Yo soy apóstol. Una arrogancia, prepotencia. No, a mí me dolió porque había gente cuando me dijo eso. Hay que tener en cuenta en la iglesia que nos metemos. Porque el hombre siempre queda al centro. Solamente dar una aclaración es necesario. Y ha sufrido, esta iglesia sufría. Y ha tenido que paciencia. Y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, trabajaba con amor. Las actividades eran con amor. El trabajo lo hacía con amor. El Señor lo está reconociendo. Dice, y no has desmayado. Pero aquí viene el reproche de esta iglesia, la cual describe que era como una iglesia ideal, dinámica, excelente, que como le digo, quizás decían, wow, esa es la mejor iglesia. Lo hace todo bien. Todo como trabaja, las actividades, ayuda a los enfermos, visita a los enfermos, va a los hogares, hace el trabajo que yo quiero. Pero hay un reproche, el cual, porque esto no es una carta que usted vaya a pensar que solamente fue para aquella iglesia. Esto es una carta vigente. Que te manda un mensaje a ti, a mí, individualmente. No colectivamente. Aunque se puede aplicar colectivamente, pero individualmente. Le dice, después que el elogio de toda su actividad de trabajo, dice, pero tengo algo contra ti. Créeme, tú no quieres que Dios tenga ese reproche contra ti, y yo tampoco lo quiero. Dice, pero dice, remember, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete. ¿Sabe lo hermoso y lo lindo saber que nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que cuando hemos caído, hemos fallado, hay una reacción que nos lleva a la comunión con Dios. Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Y hoy en día hay muchos cristianos que hacen cosas, la hacen, pero no se arrepienten. Y es muy peligroso. Pero una cosa le quiero decir, que el arrepentimiento hace que Dios restablezca la relación, la comunión con Él. Solamente el arrepentimiento. No decir, yo lo siento. No. Se tiene que arrepentir. Y eso hace que Dios restablezca nuevamente. Porque aquel que se arrepiente de algo no es para Dios, no espera que lo vuelva a cometer. Cuando una persona se arrepiente es para no repetir lo que hizo contra Dios. Entonces, la pregunta que surge en este estudio es, ¿tú estás en el primer amor? ¿Tú estás en el primer amor?
Posiblemente Dios tenga ese reproche contra nosotros, no lo sabemos. Porque la iglesia pensaba que estaba bien, que estaba trabajando, agradando a Dios en todo lo que hacía, pero el Señor le dijo, pero tengo algo contra ti. I have something against you. Tú has olvidado el primer amor. Para Dios lo más importante que espera de sus hijos es el amor a Él. Lo demás viene. Cuando tú te mantienes ferviente, con ese vigor de amar a Dios, lo demás se te hace fácil. Porque el amar a Dios, el amor a Dios es lo que te motiva, te mueve a hacer todo para Él. Cuando están aquí están unos. Eso es lo más bonito, lo más bonito. Pero cuando te pierde el amor de Dios, mira, te vuelves tú en un caminar rutinario. Y Dios no quiere eso. Dios detecta eso en su pueblo. Y por eso tanto en Deuteronomio habla sobre amar a Dios sobre todas las cosas. También cuando a Jesucristo le hablaron en el misterio aquí en la tierra, él también citó la palabra en Mateo 22. Le dijo lo que Dios espera. Le dijo, cuando le hicieron la pregunta, él le contestó y le dijo, no, amará a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y le dijo, este es el gran mandamiento. Mira lo importante, así yo te aconsejo, iglesia, te aconsejo, hermano, que no pierda el amor a Dios. Ese amor. Por eso, cuando una persona se convierte de corazón, es un amor que quiere expresar, quiere hacerlo todo para el Señor. Si hay que barrer, si lo que le ponga lo quiere hacer porque ama a Dios. Eso está en el primer amor y es notable. Pero, ojo con esto, examinemos nosotros si perdimos esa pasión por Dios, ese amor. Porque tú te puedes volver de boca que ama a Dios, pero tu corazón no lo ama cuando está aquí. Y Dios es el que detecta esa falla. Créeme, a la iglesia tú puedes impresionar de que ama a Dios con locura, porque hace de todo aquí, canta, predica, danza, trabaja ahí, y la gente dice, wow, él se ama a Dios. Sin embargo, lo está haciendo por rutina, pero el amor lo ha perdido. El Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, este pueblo, el labio me honra, a su corazón está lejos de mí. ¿Ven? Dios detecta eso. Cuando tú amas a Dios con la pasión que debemos amarlo, venir al templo es un gozo, una alegría de estar aquí. Porque viene a alabar a tu Dios, a tu Señor. ¿Y qué sucede cuando tienes ese amor ferviente por Dios? Que te goza en los servicios. Pero hay una señal bien contundente en el pueblo de Dios para muchas personas. Que salen, que entran y salen igualito. Fueron una figura sentada allí, pero no hubo nada. No se gozó. Por eso tenemos que examinar y decirle, Señor,
ayúdame a no perder el primer amor. Y yo trato eso, lo digo, lo quiero comunicar, porque es algo que yo le pido al Señor y medito mucho con el Señor. Hoy mismo estaba meditando a sola y yo le decía al Señor, Señor, tú eres todo para mí, yo te amo, yo te glorifico. Y lágrimas comenzaron a salir, porque no lo decía de la boca para afuera, se lo digo de corazón. Yo creo que una persona que ha nacido de nuevo ama a Dios con toda su fuerza, lo ama y le expresa el amor, porque a Dios le gusta que le expresemos que lo amamos, que Él es el primer amor, y verá lo que va a suceder. Por eso te digo en esta noche, no te descuides del primer amor, porque también hay otra señal de que una persona ha perdido el primer amor, y es que pone excusa para todo, tiene excusa. Y les voy a decir, hay muchos que llegan tarde por su trabajo, pero cuando tú tienes la posibilidad y sabes que puedes llegar a tiempo, tú vienes temprano, porque amas a Dios. No vienes cuando quieres, como quieres, no, tú vienes a tiempo. Hoy hay servicio, hoy me gozaré con el Señor, hoy seré bendecido con su presencia, con las alabanzas. Y Dios que mira ese anhelo, estar con Él alabándole, tú sales lleno de su presencia, lleno. Así que es muy importante, tanto individual como a nivel de iglesia, debemos pensar si estamos en el primer amor. Yo puedo preguntar individualmente en este momento, ¿tú estás en el primer amor? No me contesten ni levanten la mano, porque solamente Dios lo sabe. Y no porque otros canten y dancen y brinquen, quiere decir que ama más al Señor. No. Hay gente que no hace nada casi en la iglesia, no se mueve mucho, pero aman a Dios. Tienen un amor ahí, porque somos diferentes nosotros. Nosotros, cada uno somos diferentes. Dios no ha hecho único, no ha hecho réplica. Yo no puedo alabar a Dios como lo alaba el hermano Eric, como lo alaba mi esposa, como lo alaba mi mamá. No, cada cual, Dios lo sabe, cada uno lo vamos a amar diferente. Créeme, somos diferentes. Dios no ha hecho réplica, somos únicos. Así somos nosotros, así Dios, no creo. ¿Cuántos están gozando la palabra? Hay que hablar de esto, porque hoy día las iglesias creen que porque hay mucha bulla, mucho humo, mucho escándalo, ahí sí está el Señor. No. No porque pongan luces a color y humo a salir, ya. No. Eso va a ser esa pantallada. El templo de Dios es sagrado, santo, y solamente se viene a adorar a Dios. Entonces, hay mucha gente confundida por ahí. Usted sabe. Como le pasó a un niño. Yo estaba compartiendo con hermana Eli. Un niño que era miembro de una iglesia. Y esa iglesia era algo poderoso. Se derramaba el poder de Dios. Allí alababan a Dios, todos se gozaban. Y había una presencia enorme. Pero lo visitaba un americano. Cuando iba por ese lado, lo visitaba y fue a la iglesia. Dice, mira qué hermosa esta iglesia, cómo Dios se mueve. Dice el americano, ven a la mía para que tú veas. Ven a la iglesia donde yo voy. Ahí sí va a ver qué poder. Dice, no, yo te acompaño. También me ha acompañado.
lo acompañó un domingo. Esa es una bulla y humo aquí, y el canto, y la gente, todo eso. Después que se callaba la música, todo se caía. Al final le dice el americano, le dijo, ¿y qué te pareció mi iglesia? ¿Viste cómo? Dice, bueno, te voy a decir que hubo trueno, se lampareó, pero no llovió. Así pasa en muchas iglesias. Entonces, uno de los peligros que corremos los que seguimos a Cristo es menguar, de crecer en el amor de Dios. Es uno de los peligros. Y muchas veces el enemigo anda como bombero. ¿Sabes? Cuando andan con su manguera ahí, como hace, ya el fuego, quieren apagarlo. Y hay un verbo en la iglesia, no se crea. Está camuflado. Sí, porque hay gente que cuando tú alabas a Dios con esa pasión, con ese amor, que te goza, que te quebranta, que llora. Otros de los que están ahí con la manguera, dicen, les molesta ver lo que tú estás gozando, la presencia de Dios. Pero eso no pasa aquí, eso es tanto para arriba. Sí. Así que, con el paso de los años, nuestro amor por el Señor decrezca. No permita eso. No permita. Yo he visto gente que son apasionados cuando se convierte y que no lo quiere, nadie lo para. Y pasa el tiempo. Hermano, ¿qué pasó? No pasa. Ahí vamos. Ya esa pasión, ese amor ya no está. Y qué bonito que si toda iglesia que entrara por ahí, alabando, glorificando a Dios, deseoso de venir aquí al templo para alabar al Señor. Pero lamentablemente cada día se está perdiendo eso. Así que el Señor elogia todo el trabajo de esta iglesia. Sin embargo, tenía ese reproche. Pero tengo algo contra ti. You lost the first love. Ha perdido el primer amor. Y algo que yo le quiero compartir personalmente, que yo eso todos los días con el Señor le digo, Señor, yo te amo, y el Señor me lo ha profetizado, personas que no me han conocido. Dice el Señor, te dice que el Señor es todo para ti. Le amo, ¿sí? Porque yo sé que corro peligro cuando dejo de amar a Dios. Entro en una rutina y me puedo volver hasta religioso cuando están aquí. Es así. Por eso yo quiero traerle, compartir esta palabra a usted, que llegue a su espíritu, que lo despierte, y que si está menguando el amor de Dios, usted reaccione, diga, no lo voy a permitir. Señor, perdóname, Señor. Y Dios nuevamente lo va a traer a un despertar del amor hacia Él. Porque recuerde, el amor de Dios es lo máximo. Pero se puede perder. ¿Cuánto está aquí? Como lo perdió esta iglesia, porque el Señor les reclamó. Así que nosotros podemos caer en ese error también de muchos años. Usted se ha dado cuenta que hay hermanitos que a lo primero porque se convierten y con el tiempo pues ya ni quiere que les ponga a participar. Eso pasa. Podemos hacer las cosas por costumbre. O sea, eso es también
Mire, todo está delante del Señor, delante de sus ojos. Amén. Por eso yo admiro mucho a la hermana Ari, a sus 90 años. Mire, siempre me espera él de allí para venir a la madre. 90 años. 91. No retroceda siempre. No retroceda. ¿Por qué la uso como ejemplo? Porque mire, hay personas de 40, 50, 30 años que vienen, mire, más viejitos que ella. Y por eso nosotros, mi esposa y yo, para mí, siempre la buscamos. Porque digo, wow, yo siempre digo, espera, ella está afuera esperando. Sí, me da gusto buscarla porque nunca yo he regañado, sino que vamos con el mismo amor que tiene mi esposa. Dice, vamos, que me está esperando. Hoy le cogió el tren, pero esperando. Así es. Dice, estaba dentro, pero vestido, estaba ready. No se preocupe, lo hago para hacer reír. Amén, así es. Nuestro vigor espiritual depende del amor de Dios. Nuestro vigor espiritual depende del amor de Dios. Si ese amor está allí, encendido, ferviente, no hay pesar para nada. Eso es lo que nos motiva a seguir al Señor, a servirle. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El amor a Dios, el Padre. El amor a Jesús, su Hijo, y al Espíritu Santo. Le menciono las tres divinas personas porque nosotros somos trinitarios. Creemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en un solo Dios. Dios es uno. Y cuando decimos Jesús, estamos diciendo Jehová también. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sabe qué es lo que nos mueve como cristianos? Es cuánto amamos a Dios. El amor a Dios es lo que te mueve cada día más a servirle al Señor. ¿Y por qué? Demostrando el amor hacia Dios quiere decir que estamos agradecidos. Aquí todos te agradecen a Dios, ¿sí o no? Solamente 12. Aquí todos le agradecemos a Dios. Amén. Mire, cuando usted pone a pensar y que agradecido debemos estar, usted no se cansa de darle gracias a Dios. Primero, el agradecimiento primero que debemos siempre tener presente es que cuando recibimos a Cristo, tenemos destino al cielo y no al infierno. Ese amor de Cristo nos rescató. Porque el ser humano está destinado, está desterrado y irá al infierno. Se va a perder por toda la eternidad si no tiene a Cristo. Pero Cristo vino al mundo, murió por ti, por mí, dando su vida en la cruz para que nosotros por fe, cuando lo aceptamos, cuando nos arrepentimos, porque somos todos pecadores, necesitamos arrepentir y Cristo es nuestro Salvador. Es un agradecimiento que tenemos que tener por la salvación de nuestras almas. Y los beneficios de la salvación que llegan cuando venimos a Cristo es lo bendecidos que somos. Vida nueva. Somos bendecidos. Entonces, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. ¿O acaso usted se va a olvidar?
No olvides eso. Que Cristo, por amor a nosotros, nos salvó. Vino para todo el mundo, pero la salvación la recibe el que recibe a Cristo, el que se arrepiente en el corazón. No porque tenga una religión, no. Las religiones no salvan. Cristo es el único salvador. Y lamentablemente, la persona toma en poco esa salvación que recibió de parte de Cristo. Dios le bendiga esta noche.